estos siervos que ahora están en la presencia del Señor. Vamos a darle fuerte ese aplauso, porque así los recibieron allá, con aplausos, porque llegaron a la meta, llegaron a la victoria, llegaron a la morada celestial. Hay tristeza en nuestros corazones porque no los tocaremos, pero hay alegría, sabiendo que hay familia Pan de Vida allá, ocupando moradas celestiales, y algún día los veremos por la eternidad. Alguien dice amén. Amén, amén, amén. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Los bendecimos en el nombre del Señor, desde aquí, desde Casa Pan de Vida, donde todos los domingos nos reunimos a compartir la palabra y adorar al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a hacer una pausa en la conquista de Canaán, donde hemos estado viendo reyes que ocupaban aquel lugar. Vamos a continuar posteriormente con el desarrollo de esa temática, pero hoy quiero compartirles otra temática que tiene que ver con estableciendo el reino. Diga conmigo, estableciendo el reino de Dios. Vamos, levante su mano derecha y muévala y diga, estableciendo el reino de Dios. Y yo quiero entrar en esta temática llevándote a comprender lo que implica el reino de Dios. Porque una cosa es hablar de iglesia y otra cosa es hablar de establecer el reino de Dios. La iglesia se reúne, la iglesia se congrega, pero nos congregamos y nos reunimos para adorar al Señor y ser formados con la palabra para establecer el reino allá afuera. Porque allá afuera es donde se tiene que establecer el reino de Dios. No se trata de que en la iglesia los cielos estén abiertos y solamente nosotros siendo bendecidos por la palabra. El reino de Dios busca ir más allá de estas cuatro paredes. El reino de Dios busca tocar a cada familia de una ciudad y de una nación. Y como iglesia debemos comprender que Dios desea hacer eso, establecer su reino. Cuando Él establece su reino en nuestra vida, entonces se puede establecer en nuestra casa, se puede establecer en nuestra familia. Y cuando se establecen familias, una sociedad puede ser transformada, porque dicen por ahí que la base de una sociedad es la familia. Si una familia pierde los valores, si una familia pierde la espiritualidad, así está nuestra sociedad. Pero si un congregante, alguien que forma parte de la iglesia, se reúne y recibe los principios eternos de la palabra de Dios y los lleva a su casa para establecerlos, esa familia será transformada. Su familia cercana también podrá ser transformada. Barrios enteros pueden ser transformados. Una comunidad entera puede ser transformada. Y ¿por qué no? Una nación puede experimentar una transformación gracias a una visitación divina. ¿Alguien dice amén? Entonces, una cosa es congregarse y decir que eres cristiano, y otra cosa es permitir que Dios establezca su reino en ti. Son dos cosas diferentes. Porque podemos congregarnos, cantar, alabar, adorar, pedir al Señor, orar, pero cuando hacemos caso omiso a las instrucciones del Señor, por una que hagamos caso omiso, estamos impidiendo que el reino de Dios se establezca. Decimos, sí, vengo, me alegro, me gozo, recibo, se siente bien padre, pero allá afuera vivo como yo quiero. O mi matrimonio lo llevo como yo quiero. O mi familia la conduzco como a mí me da la gana. Bueno, alguien no lo diría tal vez así, ¿verdad? Sin embargo, esto nos muestra que alguien se puede congregar, pero aún así no tener establecido el reino de Dios en su vida. Un cristiano que no permite que el reino de Dios se establezca en su vida, no podrá ver la voluntad de Dios realizarse en ella. Y la prueba es el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Fue un pueblo que salió del Egipto natural, que simboliza Egipto espiritual. Salió de la cautividad, salió del mundo, digamos, y formó parte de una congregación, porque al salir de Egipto formaron una congregación en el desierto. Esa congregación en el desierto tenía tabernáculo, símbolo de un templo. Esa congregación tenía altares, tenía sacerdotes, había milagros, había prodigios, había presencia de Dios, había palabra fresca, pero en los corazones de ellos todavía estaba Egipto. En los corazones de ellos todavía había queja, había murmuración. No, este Moisés se pasa, nos trae por este desierto batallando. ¿Por qué nos hace batallar el Señor? ¿Por qué nos trae por este camino tan difícil? Y Dios les daba maná, Dios les daba agua. Sin embargo, en los corazones de ellos había esta palabra. Oh, yo como me acuerdo que en Egipto comíamos unos pescadotes,
comíamos un caldo de berros, había una carne asada con guacamole, con quesadillas, con el queso derritiéndose, con frijoles charros, con tortillas de harina. Dale para mujer, ¿eh? Entonces, aunque formaban parte de una congregación, sus corazones estaban en otro lugar. Aunque eran beneficiarios de los milagros, su corazón no estaba con el corazón de Dios. En el reino de Dios no se había establecido en ellos. Andaban como la India María, ni de aquí ni de allá. Y en esta mañana reprendemos todo espíritu de la India María en el nombre del Señor. Se va fuera. ¿Alguien dice amén? Esa congregación que tenían, imagínate, como nosotros, iglesia, lugar donde congregarse, altares, pastores, adoración, presencia del Señor. Esa congregación no logró establecer el reino de Dios. Esta congregación recibió beneficios de la manifestación del reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, hay milagros, hay libertad, hay llenura del Espíritu Santo, hay sanidades, hay provisión. Pero esas son manifestaciones del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se establece, además de esto, hay conquista, hay desarrollo y hay una vida de fe de la mano del Señor. ¿Alguien dice amén? A veces solamente buscamos la añadidura. Aquel pueblo pedía de comer y Dios les daba de comer. Aquel pueblo tenía sed y pedía agua y Dios les daba agua. Dice la palabra que su vestido nunca se envejeció mientras estuvieron en el desierto. Pero esas cosas vienen por añadidura. Lo que ellos tenían que buscar era primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Que esta palabra se cumpla en tu vida. Que haya en ti tal determinación de buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Y lo demás vendrá corriendo detrás de ti. Lo demás te va a perseguir. Se cumplirá lo que dice Deuteronomio 28. Que estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán donde quiera que estés. El que lo reciba diga amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Esta generación que salió de Egipto, que era una congregación, la palabra nos enseña que solamente 2 hombres y los menores de 20 años son los que lograron entrar a Canaán. Y esto me enseña que en una congregación puede haber personas que ven el reino de Dios establecidos en sus vidas, mientras que hay otros que no. Tal vez todos recibimos los beneficios de la bendición del Señor, pero hay algunos en los que se cumple Marcos capítulo 9, versículo 1. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios venir con poder. Que esta palabra se cumpla en algunos de los que están aquí, porque eso dice la palabra, que hay algunos que no se van a ir de esta tierra sin antes ver el establecimiento del reino de Dios en sus vidas. El que lo reciba diga amén. Amén. Ahora, el punto es que a veces nosotros podemos ser favorecidos por Dios y lograr establecer el reino de Dios en nuestra vida. Sin embargo, cuando permitimos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, que es símbolo de darle una obediencia perfecta al Señor. Y sabes que la obediencia perfecta al Señor es imposible en nuestras fuerzas, es imposible en nuestras propias capacidades. Pero es ahí donde entendemos la importancia de una intervención del Espíritu Santo. Es ahí donde entendemos la importancia de que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Pablo oraba diciéndole al Señor: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En aquello que tú eres débil, en aquello que te provoca una caída, es una excelente oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en ti y puedas caminar en perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando permitimos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, es importantísimo permanecer conectados a Él, en comunión con el Señor. Porque uno puede entrar a lo que entendemos este Canaán como lugar del propósito de Dios. Sin embargo, si descuidamos nuestra comunión con Dios, esto se puede perder. Y el ejemplo es Adán y Eva.
Adán y Eva fueron puestos en un lugar extraordinario, en un lugar donde el favor de Dios rebosaba sobre ellos, en un lugar donde no había límites, donde se desarrollaban una vida de fe extraordinaria, en un lugar donde no tenían argumentos, no tenían temores, no tenían enfermedad, estaban en una atmósfera del reino de Dios guardándoles. No obstante, cuando ellos dejaron de escuchar a Dios por escuchar a la serpiente, fueron echados de aquel lugar. Por eso te digo que cuando el Señor nos permite establecer su reino en nuestra vida, es importante mantener el altar encendido. Es importante mantenernos en comunión con el Señor, que mientras estemos en esta tierra, nuestro altar esté encendido y nuestra mano esté tomada de la mano del Espíritu de Dios. Alguien tiene que decir amén. Cuando vemos la palabra que el pueblo de Israel entró en el tiempo de Josué, vemos que esa generación logró conquistar los territorios. Sin embargo, el libro de Jueces nos enseña una recurrente. Había una generación que buscaba el rostro de Dios, pero la siguiente generación, sus hijos no conocían al Señor. Y al no conocer al Señor daban lugar a asuntos que no honran a Dios. Al no conocer al Señor significa que no tenían comunión con Dios. Tenían una religión, tenían una creencia, practicaban algunas tradiciones, tenían un templo, tenían un tabernáculo, pero no habían establecido el reino de Dios. ¿Y qué venía como consecuencia? Sus enemigos se levantaban. Sus enemigos los robaban, sus enemigos los oprimían, hasta que en ese contexto se levantaba un avivador, se levantaba un reformador, un hombre o una mujer que llevaba a su familia, que llevaba a sus amigos, que llevaba al pueblo a buscar el rostro de Dios. Y entonces el reino de los cielos respondía, traía libertad y traía bendición a su pueblo. Que en este tiempo se levanten hombres y mujeres que provoquen una reforma, que provoquen cambios en su matrimonio, en su familia, y podamos ver en nuestra ciudad una transformación que solo Dios puede hacer. Y entrando en temática, vemos esta recurrente en el libro de Jueces: avivamientos, despertares y luego tibieza. Y luego otra vez avivamiento, poder de Dios, y la siguiente generación se extraviaba. La siguiente generación se perdía, hasta que en medio de su calamidad invocaban al Señor, se levantaban otra vez, Dios les favorecía. Y ahí entramos en la temática del libro de Samuel. En el contexto en que se escribe el libro de Samuel, encontramos al pueblo de Dios con un tabernáculo, con un sistema sacerdotal establecido, con altares, con levitas, con sacrificios. Pero había una decadencia espiritual. Había tabernáculo, pero no había reino. Trasladándolo a nuestros días, había iglesia, pero no había reino. Había iglesia, pero la nación estaba en decadencia. Había iglesia, pero las familias estaban en decadencia moral. Había iglesia, pero no había manifestación ni establecimiento del reino de Dios allá donde el mundo lo necesita. Y había tibieza espiritual porque los sacerdotes habían perdido el camino. Dice la palabra que los sacerdotes eran personas impías. Sí, tenían una herencia que les permitía ser sacerdotes, pero la palabra dice que ellos no conocían al Señor. Imagínate, alguien hablando de Dios sin conocer a Dios. Alguien contando historias bíblicas, pero sin conocer al Dios que se manifestaba en esas historias bíblicas. Porque como te repito, una cosa es congregarse, ser parte de una iglesia, saber historias bíblicas, pero otra cosa es conocer a Dios. Otra cosa es establecer el reino de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, establecer su reino. En ese contexto de decadencia espiritual, la palabra nos habla de una mujer llamada Ana. Y Ana, dice la palabra que iba con su marido al tabernáculo cada vez que tenía que subir al tabernáculo. En el tabernáculo se ofrecía la Pascua, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, y de todas las tribus de donde vivieran tenían que venir al lugar que Dios había establecido en Silo, el tabernáculo donde estaban Elí y sus hijos. Y esta mujer era una fiel creyente. A pesar de la decadencia espiritual que ocurría, había una mujer que sinceramente buscaba a Dios.
A pesar de la decadencia moral, espiritual que operaba en aquel país, había una mujer con un corazón sincero buscando al Señor. Y creo que en estos tiempos donde hay mucha decadencia espiritual y decadencia moral en el mundo, aún hay hombres y hay mujeres que con corazón perfecto están buscando al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Esta mujer llegó al tabernáculo y esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer deseaba tener un hijo. Ella no había podido tener hijos. La palabra dice que era una mujer estéril y no había tenido hijos. Ella estaba con una necesidad. Pero esa necesidad no le impedía ir al tabernáculo. Esa necesidad no le quitaba la intención de ir a adorar al Señor. Y esto me habla de una mujer en quien el reino de Dios se ha establecido. Porque alguien en quien se establece el reino de Dios, no le importa si no trae para el pasaje, no le importa si no trae ropa que ponerse, no le importa si hay una bronca allá en la casa o hay un ejército acampando alrededor de él. Esa persona acude a la casa del Señor. Esa persona vive de acuerdo a la voluntad del cielo sin importar lo que esté viviendo. Alguien dice amén. Así estaba esta mujer, se presentó delante del Señor, pero ella tenía una carga, una necesidad. Y esa vez, cuando incursiona en la historia bíblica, primer libro de Samuel, capítulo 1, dice que esta mujer en esta ocasión hizo un pacto con Dios. Un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo no tengo hijos, pero si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y será nazareo desde su nacimiento. Será consagrado para ti. No beberá vino, no le cortaremos el pelo. Las características de un nazareo, un consagrado al Señor. Antes de concebirlo en su vientre, ya lo estaba consagrando al Señor. Antes de recibirlo, le estaba diciendo: Señor, va a ser tuyo. Y sabes una cosa, el cielo necesitaba hacer una reforma en el sacerdocio, porque el sacerdocio estaba en decadencia. Dios quería intervenir, pero el sacerdocio estorbaba. El sacerdocio no permitía, porque andaban en caminos impíos. Pero entonces Dios necesitaba un reformador y esta mujer necesitaba un hijo. La voluntad del cielo encontró un conducto para traer a la vida a un reformador llamado Samuel por medio de una necesidad que esa mujer estaba presentando. Lo que te estoy diciendo es que tu necesidad puede ser el pretexto para que Dios intervenga en tu vida. Tu necesidad puede ser el pretexto para que el cielo venga a tu vida. Y no solamente supla tu necesidad, sino que como consecuencia de eso, el reino de Dios empiece a manifestarse en tu vida para salvación de todos los que te rodean. ¿Alguien dice amén? Esta mujer oró y entró en pacto con Dios. Y el cielo le respondió. Y llegó Samuel, un gran reformador. Este pasaje me enseña que Dios responde las oraciones. Este pasaje me enseña que Dios está atento a nuestra necesidad y a nuestra petición. Y lo que te estoy diciendo es que si tú buscas establecer el reino de Dios en tu vida, tus oraciones tendrán respuesta de lo alto. Tus peticiones serán contestadas por el Señor. El que lo crea, dele un aplauso fuerte al Señor. Y hablando del establecimiento del reino, vemos que Samuel fue el último juez y fue el profeta que dio entrada o provocó el establecimiento del reino en Israel. Primero se levantó a Saúl como rey, pero sabemos que Saúl fue la iniciativa de los hombres de querer gobernar. Saúl fue un rey carnal, un rey político. Y el reino de Dios no consiste en política. El reino de Dios no consiste en métodos humanos. El reino de Dios no es la iniciativa de los hombres, es la iniciativa de Dios. Él quiere bendecirte, Él quiere transformar tu matrimonio, Él quiere transformar tu familia, Él quiere enderezar tus sendas y bendecir tu camino. ¿Alguien dice amén? Pero para lograrlo, necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos establecer su reino en nuestra vida. Además de congregarnos, además de servir al Señor, es importante obedecerle en todos nuestros caminos. En ese contexto, vemos que Samuel vino para preparar el camino al establecimiento del reino de Dios. Primero a Saúl ungió, pero después ungió a David. Y en el nacimiento de Samuel,
En el nacimiento de Samuel, vemos que Dios iba a provocar un despertar en la nación. Dios iba a traer una reforma a su pueblo. Dios iba a traer un avivamiento que concluiría con el establecimiento del reinado de David. Dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la escritura que él sirvió a Dios y a su generación. Fue un rey siervo, fue un rey profeta, fue un rey que en su tiempo sometieron a todos los enemigos y establecieron el reino conforme a la voluntad del Señor. Necesitamos que en este tiempo Dios levante a sus David. Necesitamos que en este tiempo Dios levante a hombres y mujeres conforme a su corazón, porque creo que el único que puede traer cambios permanentes y verdaderos a una ciudad y a una nación solamente es el reino del Señor. Alguien tiene que decir amén. Dios quiere establecer su reino y hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Para eso, Él hará por lo menos 3 cosas. Número 1, va a provocar un despertar con su palabra. Diga conmigo, un despertar. Despiértese esta mañana y diga un despertar. Número 2, nos va a llevar a examinar nuestros fundamentos para establecer los fundamentos correctos. ¿Sobre qué has fundamentado tu fe? ¿Sabes cuándo se manifiesta tu fundamento? En el momento de la crisis, en el momento de la necesidad. Cuando parece que todo está cerrado, ahí se manifiesta dónde están tus fundamentos, dónde está tu fe. Hay gente que tiene una creencia, pero no tiene convicciones. La gente que tiene creencias las puede cambiar en el momento oportuno. O sea, yo creo lo que dice la Biblia, pero en mi caso, que tengo esta necesidad, pues yo creo que esto puede ser posible. Y ahí nuestras creencias cambian de acuerdo a la necesidad o a las circunstancias. Pero el que tiene convicciones, esa persona tiene raíces. Esa persona tiene buen fundamento. Es como Jesús dijo, que el que escucha su palabra y la lleva a la práctica es semejante a alguien que edifica su casa sobre buen fundamento, sobre la roca. Le pegan ríos, le pegan vientos, vienen tormentas, pero esa persona permanece de pie, porque esa persona no está por emoción, esa persona no está por costumbre, esa persona no está por creencia, esa persona está convencida de que está creyendo en el único y eterno Dios, y que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor nunca lo va a soltar de su mano. Alguien tiene que decir amén. Dice la palabra que aún nuestros cabellos están contados y no hay uno sin la voluntad de Él. Él tiene todo el control en sus manos, y cuando ponemos nuestra vida en sus manos podemos estar en lugar seguro. Amén. Número 3, además de provocar un despertar con su palabra y de llevar a examinar nuestros fundamentos, hará una limpieza en nuestro sacerdocio. O sea, en nuestra manera de comunicarnos con Él, en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de servirle. Hoy voy a hablar del primero, del despertar. El despertar que todos necesitamos. Porque te digo, podemos estar en la iglesia, pero Dios quiere establecer su reino. Podemos gozar de la presencia de Dios, pero no solamente Dios quiere darnos su presencia, Dios quiere llevarnos a la conquista de su propósito. El pueblo de Israel experimentó presencia, experimentó provisión, pero Dios tenía para ellos una tierra que debían conquistar, un lugar donde junto con sus familias pudieran desarrollarse. En el contexto en que Samuel nació, dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que el joven Samuel servía al Señor. ¿A quién servía? Servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y las visiones no eran frecuentes. Te repito, había una religión, había templo, llamémoslo así al tabernáculo, había sacerdotes, había altares, había sacrificios, pero no había palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo no sonaba. El sacerdote podía contar historias. Un sacerdote con una memoria impresionante se podía aprender versículos y todo y pararse y decirlos,
pero era la voz del hombre y no era la voz del Señor. Ese era el contexto espiritual donde Samuel estaba creciendo. Había templo, pero no había reino. Había congregación, pero la voluntad de Dios no se estaba cumpliendo en la nación. El estado de una ciudad es consecuencia de la revelación que tiene la iglesia acerca de la voluntad de Dios. El estado que tiene un país es evidencia de la revelación que tiene la iglesia de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. Que las tinieblas hayan estado levantándose, que las reformas en contra de la familia y del matrimonio y de la identidad estén avanzando, no es otra cosa más que una evidencia de que la iglesia está dormida en 4 paredes, mientras que las tinieblas siguen avanzando. Pero creo que estamos a los albores de un tiempo de un gran avivamiento, donde la iglesia va a despertar, donde se van a levantar hombres y mujeres que allá afuera van a establecer el reino de Dios en la política, en la educación, en las empresas, en las artes, en todo lugar. Vamos a levantar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El que lo crea diga amén. El punto es que Samuel nació para servir a Dios. Antes de que su mamá lo concibiera, ya estaba consagrado para Dios. Ya estaba pactado para el Señor. Pero estaba en un templo, en una congregación, en una nación espiritualmente dormida. No había palabra de Dios y no había visión con frecuencia. El pueblo no tenía una visión. La iglesia no tenía una visión. Y cuando no hay una visión, no hay desarrollo de fe. Cuando hablo de una visión, hablo de aquello que tú quieres alcanzar. Hablo de los sueños que Dios pone en tu corazón. Habla de aquello que en este momento es imposible para ti, porque no tienes los recursos, no tienes la herramienta, no tienes los bienes materiales necesarios para lograrlo. Es solo una visión. Y esa visión, que se puede traducir en un sueño, te lleva a moverte en fe. Porque sabes que tus recursos y tus capacidades no puedes, pero que los recursos de Dios son ilimitados, que los recursos eternos de Dios te alcanzan y te sobran para eso y para mucho más. Alguien dice amén. Pero no había nada de eso en ese tiempo. El pueblo no soñaba, el pueblo no tenía una visión, el pueblo no tenía planes, el pueblo no tenía proyectos, porque no escuchaban la voz del Señor. Y ahí había un hombre sirviendo en la iglesia. Era el tabernáculo, repito. Pero estaba sirviendo en la iglesia. Pero a pesar de que estaba sirviendo en la iglesia, dice el siguiente versículo del primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que el joven Samuel, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Esto nos habla de que alguien puede estar sirviendo en la iglesia y no conocer a Dios. Esto nos habla de que alguien puede ser parte de una congregación, pero no conocer a Dios. Te repito, conocer historias de la Biblia no significa conocer a Dios. Conocer historias que acontecieron en el pasado no significa que conozcamos a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese pueblo tenía religión, pero no había manifestaciones del Señor. Ese pueblo no conocía al Señor. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de una relación con el Señor. Tú puedes leer un libro, pero otra cosa es conocer al autor del libro. Tú puedes leer la Biblia, pero otra cosa es conocer al Dios del que hablan esas historias bíblicas. Son cosas muy diferentes. Un sacerdote en ese tiempo se podía parar y hablar de asuntos del pasado, de hablar de cosas que tenían que ver con lo que sus antepasados habían vivido. Pero una cosa es escuchar a alguien que ha memorizado la escritura, y otra cosa es escuchar a Dios por medio de un mensaje. Son cosas muy diferentes. Tú puedes escuchar en redes sociales a un motivador, a un filósofo de la palabra, a alguien que te habla bien bonito de la palabra del Señor,
pero puedes escuchar también a alguien que por medio de la palabra está mandándote un mensaje de parte del Señor. El primero tal vez te emociona. El primero le habla a tu alma y te dice que tú eres el mejor. Te dice que tú eres un crack. Te dice que tú eres el más bonito de las especies. Pero cuando el Señor te habla, Él habla a tu espíritu. No habla a tus emociones. No habla a tu alma. No habla a tu vanidad. Habla a tu espíritu para enderezar tus sendas. Porque hay una herencia que quiere entregarte. Hay un propósito que quiere soltarte y por eso necesita levantarte de toda situación en la que hayas caído. Alguien de aquí se va a levantar en el nombre del Señor. Alguien de aquí va a escuchar la voz del Espíritu Santo y va a caminar hacia su propósito en el nombre de Jesús. Amén. Ese pueblo tenía que despertar y darse cuenta que una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad. Religiosidad es una serie de actividades, entre ellas el servicio y el congregarse, pero sin devoción personal. Si estamos practicando muchos servicios, si estamos en una dinámica de mucha participación y asistencia a la iglesia, pero sin vida personal de oración, estamos en el área de la religiosidad. Y no lo decía por ti, Irán, no te vayas, espérate. ¿Alguien está aquí conmigo? Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. El fuego en tu altar personal y no en el de la iglesia, en tu altar personal puede manifestarte en dónde estás ubicado. Pudiste haber empezado con mucho fuego, pudiste haber empezado con mucha espiritualidad, pero si en el camino la actividad te ganó y te robó tu altar personal, déjame darte la lamentable noticia de que estás en el ámbito de la religiosidad. Sin embargo, esta mañana la palabra del Señor tiene el propósito de de provocar un despertar en tu vida, de provocar un fuego en tu corazón, de provocar que el Señor vuelva a llevarte a ese primer amor que te caracterizaba, donde lo prioritario era estar en el lugar secreto, donde lo prioritario era estar bebiendo de su palabra, donde lo prioritario era hablar con Dios. Vienen esos tiempos de recuperación del primer amor en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Ahora, la escritura muestra que la palabra de Dios, y cuando hablo de la palabra de Dios, hablo de la voz del Señor, hablo de la voz del Espíritu Santo, es como alimento. La palabra del Señor es como fuego que consume, como martillo que quebranta y como agua que nos hace germinar, que nos hace producir. Se lo repito, la voz del Señor viene siendo como alimento, viene siendo como fuego que consume, viene mostrada como martillo que quebranta y como agua que nos hace germinar, producir. Es decir, nos mueve a desarrollar una vida de fe, entre otras cosas. Estas cuatro figuras de la voz del Señor en la palabra producen por lo menos un despertar en cuatro áreas de nuestra vida. Número uno, un despertar de conciencias. Número dos, un despertar espiritual. Número tres, un despertar al propósito. Y número cuatro, un despertar a la fe. No creo poder desarrollar todo el tema, pero vamos por el primero. Un despertar de conciencias. ¿Cómo es un despertar de conciencias? Un despertar de conciencias es cuando abres tus ojos y te das cuenta dónde estás ubicado en este momento. Y te das cuenta del peso que tienen las decisiones. Una mala decisión te puede encadenar los próximos 5 años de tu vida. Una mala decisión te puede acarrear consecuencias los próximos 5 o 10 años de tu vida. Pero una buena decisión, conforme a la voluntad de Dios, te puede llevar a la victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Alguien dice amén? Miren, en el ámbito del pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió de Egipto, de un contexto de esclavitud, y formó parte de una congregación, diga conmigo, de la iglesia.
Dígalo fuerte, levante su mano derecha y diga, de la iglesia. Formaron parte de esa congregación y esa congregación vio milagros. Esta congregación vio la manifestación de la presencia de Dios. Esta congregación vio la provisión divina. Era impresionante que cuando tuvieron hambre, esa noche se acostaron con hambre porque no habían comido, pero al siguiente día, conforme a la palabra de Moisés, que dijo el Señor por medio de Moisés, mañana habrá alimento, al levantarse temprano ya había alimento. Un día antes no tenían nada que comer y el otro día ya tenían alimento en abundancia. Así es la manifestación del reino de Dios. Hoy probablemente no tengas trabajo, hoy probablemente no tengas casa, hoy probablemente no tengas economía, hoy probablemente estés enfermo, pero Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar las circunstancias, puede cambiar el rumbo de tu vida. Ese es el Dios al que servimos. Alguien dice amén. Él lo puede. Otro día tuvieron sed. Oye, Moisés, tenemos sed. Traigo ganas de una agüita de horchata, una coca bien helada. Y hubo un milagro. Moisés le pegó a la roca y salió agua. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Sin embargo, ese pueblo, a pesar de que vio alimento de una forma milagrosa, vio sanidades, vio provisión divina, recibió palabra de Dios, vio la nube descender con la gloria de Dios, ese pueblo no estableció el reino de Dios. Ese pueblo se quedó 40 años en el desierto. Y yo quiero que veas este cuadro. Salieron de Egipto, dejaron el mundo. Y al dejar el mundo, empezaron a caminar en la congregación. Fueron parte de una congregación. Cada domingo venían, se congregaban, cantaban al Señor, adoraban con todas sus fuerzas, se iban a sus casas y el otro domingo igual. Eran parte de una iglesia. Levantaban su campamento, lo volvían a poner, la nube se levantaba, se movían y luego se establecían otra vez. Así estuvieron en el desierto. Tuvieron hambre y Dios les dio maná. Tuvieron sed, Dios les dio agua. La Biblia dice que su vestimenta no se envejeció en 40 años. Esto es impresionante. 40 años. Parecían tigres, siempre con las mismas garras. Y allí estaban. Eran parte de una congregación. Pero yo quiero que veas esto, 40 años en el mismo lugar. Sí, había milagros, pero estaban en el mismo lugar. Sí hubo provisión, pero estaban en el mismo lugar. Sí hubo agua, sí hubo sombra, pero estaban en el mismo lugar. Y esto es como cuando alguien viene a la iglesia y de pronto, ay Señor, se está terminando el mes y ya voy a pagar la renta otra vez, es día 31 y estoy sin trabajo, ayúdame. Y de forma milagrosa Dios te abre una puerta, llega la provisión y pagas la renta. ¡Wow! Le das un aplauso al Señor, le glorificas y dices, Dios es bueno. Pero el próximo mes pasa lo mismo. Ay, ya es día 28, tengo que pagar la renta y no tengo, me acabo de quedar sin trabajo y ahora ¿cómo le voy a hacer? Dios, ayúdame. ¡Pum! Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Y hay una provisión, pagas la renta y ya estás contento, día 15, día 18, día 25 y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada mes, y cada mes, y cada mes, y vives de milagro en milagro. Y no estoy diciendo que los milagros no sean buenos, son buenos. Sin embargo, Dios quiere darte mucho más que milagros. Dios quiere darte una herencia. Dios quiere darte una casa propia. Dios quiere que dejes de ser un empleado y tengas tu propia empresa. Dios quiere que dejes de andar deambulando y tomes tu herencia. Porque el mismo que te bendice en el desierto es el mismo que te recompensa en la tierra de Canaán. Alguien tiene que decir amén. Pero este pueblo estuvo 40 años. 40 años en la misma condición. 40 años. En el mismo lugar y con la misma gente. Y mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio dice a la siguiente generación, a los hijos de los que se quedaron en el desierto, a los hijos de los que no les cayó el 20, a los hijos de los que salieron de Egipto pero que no lograron entrar a Canaán, a los hijos de ellos les dijo, te acordarás de todo el camino
por donde te ha traído Jehová tu Dios. Diga conmigo, camino. Levante su mano derecha y diga, camino. La congregación es un camino que te lleva al propósito de Dios. En la iglesia tú recibes palabra, recibes formación, recibes entrenamiento. La palabra del Señor te quita velos para llevarte a tu destino, a que conquistes tu herencia. Yo creo que el evangelio cambia a las personas. Yo creo que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación y para transformación. Alguien tiene que decir amén. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es cuando estás bajo presión que sale lo que hay dentro de ti. Es cuando estás bajo presión que sale dónde están tus fundamentos. Y allí en el desierto salió el fundamento del pueblo de Moisés. Todavía estaban en Egipto. Y dice el versículo 3, y te afligió. Dice que Dios afligió a Israel. Dice que Dios lo hizo tener hambre. No fue el diablo, fue Dios. A veces reprendemos al diablo en un problema cuando es Dios formándote, cuando es Dios tratando con tu corazón, cuando es Dios conduciéndote por un camino de obediencia. Porque cuando todo está bien es fácil obedecer. Cuando hay dinero en el bolsillo y hay provisión en la casa, es agradable servir, es agradable venir y cantar a la casa del Señor. Pero cuando no hay dinero, cuando no hay casa, cuando no hay salud perfecta, cuando hay una serie de dificultades, no es fácil servir al Señor ni venir a alegrarse. Pero cuando lo haces es porque en tu corazón ha sido establecido el reino del Señor. Alguien dice amén. Dice ahí, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. ¿Hacerte saber qué? Fíjate la expresión, para hacerte saber. O sea, para que comprendieras, para que te cayera el 20, para que asimilaras una verdad espiritual. ¿Qué verdad espiritual? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estamos hablando de que la voz del Señor provoca un despertar de conciencias. Un despertar de conciencias. Estoy aquí 40 años. Imagínate a los hijos de esos hombres que salieron de Egipto y agarrados de sus papás. Oye, papá, como que esta cosa ya la vivimos, ¿no? ¿No será un déjà vu? Como que ya pasamos por esta parte del monte. Como que se me hace conocido este lugar. Como que esta piedra ya la habíamos visto porque se estaban repitiendo las mismas cosas durante 40 años. Oye, papá, esta bronca con mi mamá, ¿cuándo va a parar? Siempre es lo mismo. Venimos de la iglesia y ya vienes peleando. Venimos en el carro y ya vienen discutiendo. Oye, ¿cuándo va a parar esto? Y el niño creciendo y viendo las broncas y diciendo, a mí no me va a pasar lo mismo. Yo no voy a repetir las mismas historias, porque Dios nos dijo que hay una tierra que nos está esperando, porque Dios nos dijo y mis padres no le creyeron. Ellos no quisieron cambiar, ellos quisieron seguir en la misma costumbre, ellos quisieron seguir con los mismos hábitos, las mismas broncas, las mismas actitudes, no quisieron cambiar. Pero los hijos dijeron, a nosotros no nos va a pasar eso. Hay un despertar de conciencia, porque Dios dijo que no nos sacó de Egipto para morir en el desierto. Dios no nos sacó de Egipto para repetir la misma historia. Dios nos sacó de Egipto para algo extraordinario, para darnos una herencia, para tener una vida mejor. Y yo no me conformo con esta vida mediocre en el desierto, sabiendo que hay algo poderoso que me está esperando más allá del Jordán. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que lo que estás viviendo en este momento solo es un camino, y este camino no es tu destino, solamente es un paso que te va a conducir a la herencia que Dios tiene para ti en la tierra de Canaán. Alguien tiene que decir amén. Un despertar de conciencia. Dios me dijo, y si Dios me dijo, debo tomar la decisión correcta. Si Dios me dice que si me voy por este camino de las deudas, voy a estar encadenado los próximos 4 o 5 años, decido no endeudarme. Voy a vender chácharas viejas que tengo en la casa
voy a empeñar a mi suegra, voy a ver qué hago. ¿Quién dijo amén? Voy a hacer algo, pero no me voy a endeudar, porque la Biblia dice que el que pide prestado es siervo del que le presta. Y si Dios dice que en mi camino no es endeudarme, entonces debo esperar en Él. Debo moverme a buscar la oportunidad. Tengo talentos en mis manos, voy a hacer algo. Me da pena vender, voy a vencer la pena. Me da pena trabajar en algo simple, voy a vencer la vergüenza. Pero no me voy a morir de hambre. Voy a sacar el potencial que está dentro. Me voy a mover en fe. Dios me está procesando, Dios me está formando, pero yo estoy buscando también avanzar hacia la perfecta voluntad de mi Padre. Sé que este trabajo es temporal. Sé que vivir en casa prestada es temporal. Estoy pagando renta, pero es temporal. Hay una casa que me está esperando. Hay una herencia que mi Padre tiene y no me voy a quedar a medio camino. Alguien tiene que decir amén. ¿Me estoy explicando en esta hora? Tiene que haber un despertar de conciencias. La palabra nos alumbra y nos hace decir, oye, ¿dónde pasé los últimos 5 años de mi vida? ¿Dónde pasé los últimos días? Aquella decisión que tomé, ¿a dónde me trajo? ¿Qué va a pasar si sigo en la misma senda? ¿Qué va a pasar si sigo con los mismos hábitos? Perdí trabajos porque me peleaba con el patrón. Es que el patrón me quería que me quedara más tiempo y lo mandé a volar. Y te fuiste a otro trabajo y también lo perdiste. Y pierdes trabajos. Mientras no abras tus ojos, vas a estar deambulando. La palabra del Señor viene y nos confronta y nos hace despertar y ser conscientes del peso que tienen las decisiones que tomamos. ¿Alguien está aquí conmigo? Los hijos de esa generación aprendieron. Dijeron, yo sé lo que mis papás sufrieron al estar endeudados. Yo sé lo que les pasó al ir de fiadores. Fueron de aval de un tío y perdieron todo. Yo por ahí no me voy, porque la palabra dice que no hay que salir de fiadores ni de aval de nadie. Prefiero perder una amistad a perder la casa de mis hijos. Eso es algo que dice la palabra. Hay gente que ha perdido casa, ha perdido bienes por malas decisiones. Y cuando uno toma malas decisiones, debe despertar en conciencia, escuchando la voz del Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo. Nos hace despertar y nos hace tomar decisiones apropiadas. Los hijos de la generación que salió, pudo entrar a Canaán. Vivió lo suficiente para entrar a Canaán. Rompieron el ciclo de estancamiento y se establecieron en Canaán, estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Que a ti y a mí nos pase como a la generación de Josué, que salgamos de todo estancamiento, que rompamos ciclos de estancamiento y podamos avanzar hasta establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestros hijos y en las siguientes generaciones. Alguien tiene que decir amén. Número 2, su voz provoca un despertar espiritual. ¿Qué provoca su voz? Diga conmigo, un despertar espiritual. Además de despertar conciencias, porque tú y yo podemos ser parte de una iglesia, pero no ver el reino de Dios en nuestra vida, porque nuestras decisiones las tomamos de acuerdo a nuestros criterios. Pero cuando despertamos nuestras conciencias, cuando la palabra nos hace despertar y nos hace ver dónde estamos parados, en consecuencia viene un despertar espiritual. Eso es lo que provoca también la voz del Señor. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego. ¿Cómo es la palabra del Señor? Como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. En primera instancia dice que su voz es como fuego. El fuego despierta a los que están espiritualmente dormidos. La palabra de Dios enciende nuestros corazones. ¿Dónde está el verdadero altar que Dios busca? En nuestros corazones. Ahí es donde el fuego tiene que estar avivado. Aquí es donde tiene que estar la pasión que mueve nuestra vida. La pasión que nos mueve a tomar decisiones. La pasión que nos mueve a invertir nuestro tiempo. Aquí debe estar.
¿Cuándo se apaga el fuego acá? Cuando dejamos de escuchar la voz del Señor. Cuando empezamos a escuchar la voz de las circunstancias. Cuando empezamos a escuchar la voz de los problemas. Cuando escuchamos la voz del temor. Entonces descuidamos el altar. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a congregarme? Ay, si hay un bicho que está matando a todo el mundo. Y empezamos a movernos en temor y a encerrarnos y a perder trabajo y a perder otras actividades por causa del miedo. Y no estoy diciendo que seamos irresponsables. Hay que salir con las medidas necesarias como las autoridades nos lo indican. Pero no vamos a permitir que el temor nos domine. No vamos a permitir que el temor nos estanque. Cuando uno empieza a escuchar más las circunstancias difíciles, cuando uno empieza a escuchar la voz del enemigo, entonces viene el desánimo. Y cuando viene el desánimo, empiezas a enfriarte. Y tarde o temprano empiezas a alejarte de la iglesia. Dejas de congregarte, dejas de servir. Una persona que deja de congregarse es porque tiempo atrás dejó de escuchar al Señor. Tiempo atrás dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo es como fuego. Y ese fuego enciende nuestros altares. Y ese fuego enciende nuestros corazones. Y ese fuego nos lleva a servir y a honrar a Dios. Ese fuego nos lleva a adorar al Señor sin reservas. Ese fuego nos lleva a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es importante escuchar la voz del Señor. Porque esa voz provoca un fuego en nuestro altar. El altar verdadero que Dios busca. Que es la comunión íntima de nosotros con Él. En el tiempo de Israel se infiltró un culto pagano. En el tiempo de Elías, perdón. Se infiltró un culto pagano. El culto a los Baales. Y aquel culto a los Baales se convirtió en la religión del Estado. ¿Qué es la religión del Estado? Es el conjunto de profetas y sacerdotes que avalan a los corruptos que gobiernan. En ese entonces era Acab y Jezabel, que aunque había un reino, era un reino de hombres y no era el reino de Dios. Porque aquellos infiltraron el culto a Baal. Dice la palabra que había más de 400 profetas de Baal. Más de 400 predicadores de Baal. Más de 400 hombres que hablaban de Baal. Y Baal significa Señor. ¿Qué significa? Pero no habla del Señor Dios eterno, sino que hablan de asuntos que le quitan la prioridad al Dios verdadero, al Dios eterno, y que se convierte en el centro de vida de las personas. Es como mensajes motivacionales, es como mensajes filosóficos que no buscan llevarte a un compromiso con Dios, que no buscan llevarte a la santidad. Ven como eres, no importa si eres maricón, ven como eres. Sí, ven como eres, pero no vas a salir como eres. Vas a salir transformado, vas a salir como hombrecito, vas a salir caminando derecho, porque si Dios viene a tu vida es completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Son mensajes motivacionales que no te llevan a una responsabilidad firme con el Señor, que no te llevan a un compromiso serio con la santidad. Así estaba invadido Israel, con más de 400 profetas de Baal que endulzaban los oídos del pueblo, que endulzaban los oídos de la nación de Israel. Y había un profeta llamado Elías, un profeta que tenía fuego del Señor, un profeta que tenía celo de lo que estaba pasando, un profeta que decía: estos incircuncisos están llevando al pueblo a la miseria, están llevando al pueblo a la decadencia, están descuidando al altar, han metido un culto pagano. Y dice la palabra que él convocó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y les dijo: a ver, vengan, vayamos al Monte Carmelo, levanten su altar y yo levantaré el mío, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo estaba indeciso. ¿Cuál será Dios? Pues este profeta de Baal habla muy bonito, me hace sentir chido. Ese profeta de Baal me emociona cada vez que habla, me hace sentir bien cool, me hace sentir bien nice. Pero este Elías, tremendo, me habla de santidad, me habla de que cambie, me habla de que busque el rostro de Dios. Y el pueblo estaba entre dos lugares. Dice la palabra que Elías les dijo: ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero si Jehová es Dios, sírvanlo a él. Y ahí estaban los profetas de Baal
en el Monte Carmelo, y dice la palabra que levantaron su altar y empezaron a danzar y empezaron a girar alrededor del altar y a tasajearse conforme, y a tasajearse conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre, diga conmigo costumbre. Tenían una religión por costumbre. Tenían ciertas prácticas por costumbre. Iban a la iglesia por costumbre. Danzaban por costumbre. Levantaban el altar por costumbre. Era una tradición y no era una comunión con Dios. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, ya párale, pastor. Y dice la palabra que al caer la tarde, cerca de 12 horas, danzando alrededor de aquel altar, danzando alrededor de aquel altar, y el Señor nunca respondió. No cayó fuego. Y Elías por allá riéndose de ellos, a ver, grítenle más fuerte. A lo mejor está dormido, a lo mejor está distraído. Y entonces cuando terminaron aquello, los de Baal, de estar danzando y no cayó fuego, Elías se puso frente al altar, lo arregló porque estaba en ruinas, acercó a la gente, a la iglesia, a la congregación, los reunió e invocó el nombre del Señor. Y en pocas palabras le dijo: Señor, Dios de Abraham, respóndenos con fuego para que este pueblo crea que tú eres el Dios verdadero. Y dice la palabra que entonces el Señor respondió con fuego, y todo el pueblo que estaba espiritualmente dormido tuvo un despertar espiritual, y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el Señor eterno. Yo estoy seguro que cuando hay una iglesia que todavía cree que el Señor responde con fuego, toda una nación puede ser inundada con el fuego del avivamiento. Estamos creyendo que en México viene un despertar espiritual, que los altares serán encendidos y que la verdadera adoración al único y sabio Dios va a provocar una revolución espiritual de una manera extraordinaria. Alguien tiene que decir amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. El fuego despierta a los que están espiritualmente dormidos. ¿Sabes que en el contexto de Jeremías, el pasaje que leímos, Jeremías dijo de parte de Dios: no es mi palabra como fuego? Capítulos atrás, en el capítulo 22 o 20, Jeremías dice que él había decidido dejar de ser profeta. Él había nacido para ser profeta, pero la gente no le creía. Todos los profetas venían con el rey y le decían: tú vas a prosperar, vas a vencer a tus enemigos, tú eres el elegido del Señor. Y puras palabras que endulzaban el oído del rey, puras palabras que adulaban al rey. Tú eres el más bonito, rey, tú eres el consentido del Señor, tú eres el más hermoso, Dios está contigo. Pero Jeremías sí traía una palabra de parte de Dios. Y Jeremías decía: dice el Señor que se arrepientan y que enderecen sus caminos, y los librará del rey de Babilonia. Dice que se arrepientan. Y el rey decía: no, esta palabra no me gusta, es muy confrontativa. Esta palabra, en vez de bendecirme, me hace sentir mal. Y lo mandaron a encerrar. Y lo golpeaban. Y le daban preferencia a los profetas que adulaban el corazón del rey, que lo hacían sentir bonito. Y entonces en ese contexto Jeremías dijo: ya voy a renunciar a mi llamado. Ya no voy a hablar del Señor. Ya voy a renunciar a esto de ser profeta. La gente no me cree. Y mira dónde vine a parar. Vine a parar a la cárcel y a ser golpeado por dar el mensaje del Señor. Pero dice Jeremías capítulo 20, versículo 9, que él llegó a decir, dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero su palabra fue en mi corazón como un fuego
ardiente metido en mis huesos. Quise callarme, pero había un fuego dentro de mí. Su palabra me quemaba por dentro. Quise renunciar a seguir en el camino. Me desanimé porque no me hacían caso. Pero acá adentro había un fuego que no me dejaba estar en paz. Un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de callarlo, traté de resistirlo, pero no pude. ¿Sabes que en el camino corremos el riesgo de desanimarnos? Desanimarnos por cosas que no cambian. Desanimarnos por la situación en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, con la economía. Desanimarnos en el servicio porque los discípulos no participan como uno quisiera. Desanimarnos porque algún hermano nos decepcionó, nos pidió prestado y no nos pagó, nos pidió algo y no nos lo devolvió. Diversas cosas que a veces suceden. Y hay personas que han dejado de congregarse por malas experiencias en la iglesia. Personas que dejaron de congregarse por alguna decepción con algún hermano. Personas que se cansaron de vivir ciertas circunstancias. Sin embargo, he escuchado de personas que después de alejarse un tiempo, decían, ya no era el mismo allá. Quería beber y no me caía la cerveza. Entraba a un lugar y ya no me sentía a gusto, porque había algo acá adentro que no me dejaba estar en paz en ese lugar. Porque me di cuenta que ya no pertenecía a ese lugar. Y por más que me quise esconder del Señor, por más que quise huir, había algo acá adentro. Algo que me hizo volver. Y finalmente estoy otra vez en la casa de mi Padre Celestial. ¿Alguien está aquí conmigo? Esto quiere decir que el fuego de Dios, una vez que se enciende en tu corazón, no te permitirá alejarte. No te dejará estar en paz allá donde te encuentras. Aunque te alejes, aunque te escondas. El salmista decía, ¿a dónde huiré de ti? Si subo a las montañas, allí está tu Santo Espíritu. Si desciendo a las partes más profundas del Seol, allí me encontrará tu presencia. No tengo a dónde huir de tu Santo Espíritu. Lo que te estoy diciendo es que la voz del Espíritu de Dios va a encender tu corazón. La voz del Espíritu Santo te va a perseguir. Aunque te alejes, aunque te apartes, el Señor irá tras de ti. Y el Señor te va a traer como trajo al hijo pródigo a la casa del Padre. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor, porque Él no se rinde con nosotros. Él no se rinde. Si te dormiste, Él te va a despertar. Si te distrajiste, Él te va a despertar. Si te apartaste, Él te va a regresar a su casa. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y levanta tus manos al cielo.